Hola chicos, comenzamos con el ciclo de videos que van a apoyar las tareas asignadas por nuestro colegio, el Instituto Americano J.J. Thompson, y por supuesto queremos en este sentido tratar de apoyarlos desde nuestros hogares, cumpliendo con la cuarentena social para evitar el contagio del COVID-19, por supuesto a partir de las clases que vamos a estar iniciando. La clase está dirigida para cuarto año en el tema trigonometría. Por supuesto, ya el tema comenzó a ser estudiado antes de la cuarentena. Comenzamos a ver lo que eran los ángulos, medidas de ángulos, sistema de medidas angulares. Y por supuesto nos toca por estudiar en continuación lo que es el teorema de Pitágoras. Inicialmente, ¿qué es el teorema de Pitágoras? Algo que es bastante nombrado en matemática. El teorema de Pitágoras trata de la relación geométrica que existe entre los tres lados para un triángulo únicamente rectángulo. Desde el punto de vista de la clasificación de los triángulos, hay diferentes tipos de triángulos. Dependen de la clasificación, depende de la medida de sus lados, o también puede depender de la medida de sus ángulos. Si depende de la medida de sus lados, los triángulos pueden ser escalenos, cuando tiene todos los lados diferentes, isósceles, cuando tiene dos lados iguales y uno diferente, y equilátero, cuando tiene los tres lados iguales. Y desde el punto de vista de la clasificación con respecto a la medida de sus ángulos, puedo tener triángulos acutángulos, cuando los tres ángulos de un triángulo son menores de 90 grados. Puedo tener un triángulo rectángulo, que es el triángulo que vamos a estudiar, aquel que tiene en uno de sus tres ángulos el ángulo de 90. Y por supuesto está el triángulo obtuso, que es aquel triángulo que tiene un ángulo en una de sus esquinas superior a 90 grados. Habiendo dicho esto, por supuesto, ¿qué nos toca estudiar ahorita? Teorema de Pitágoras. ¿Qué relaciona el teorema de Pitágoras? Un triángulo rectángulo tiene tres lados como cualquier otro triángulo, pero tiene unas características especiales. El lado más grande, el lado más largo, llamado hipotenusa, en muchos libros, elevado al cuadrado, va a ser igual a la suma de los otros dos lados elevados al cuadrado. En otras bibliografías, los otros dos lados que no son hipotenusa son llamados catetos. Estas palabras que designan cada lado del triángulo rectángulo tienen su origen griego. Por lo tanto, a partir de lo que es el nombre de cada uno de los lados, tiene nombre y apellido. El lado más largo de un triángulo rectángulo lo identificamos porque es el lado que no forma parte de la esquina perfecta. La esquina perfecta la forman los dos catetos. El lado que ve de frente ese ángulo de 90 es el que nosotros identificamos como la hipotenusa del triángulo. La relación geométrica matemática que existe entre los tres lados ya ha sido comprobada, y lo que nos interesa a nosotros es saber utilizar de manera concreta lo que es esta poderosa herramienta para el estudio del triángulo. Antes de comenzar con lo que es el ejemplo de lo que es cómo se usa el teorema de Pitágoras, vamos a aclarar que hay una relación geométrica fundamental para todos los triángulos, no solamente para los triángulos rectángulos, que dice así: en todo triángulo, la medida de cualquiera de sus lados es menor que la suma de los otros dos lados. ¿Qué significa este escrito? Sencillamente la forma y la manera en que nosotros podemos construir cualquier triángulo. Si un lado cualquiera del triángulo en medida es mayor que la suma de los otros dos, sea cual sea el lado del triángulo, entonces no es un triángulo, no se puede construir. De tal manera de que esta relación geométrica fundamental ya de una vez me comprueba cuando estoy en presencia de un triángulo y cuando no estoy en presencia de un triángulo. Imagínense que estoy dando los siguientes datos. Construir un triángulo con las siguientes medidas. (12, 4 y 3). Hablamos de las medidas de cada uno de sus lados. Tengo un lado que mide 12 unidades, tengo un lado que mide 4 y tengo un lado que mide 3. Si uno de ellos es superior a la suma de los otros dos, entonces no podemos hablar de que esto es un triángulo. Estamos equivocándonos y por supuesto no se puede construir el triángulo. En este caso voy a estudiar el lado 12. 12 debe ser menor que la suma de los otros dos lados. Si estoy sumando 4 más 3, me va a dar 7.
Ahora pregunto, ¿el 12 es menor que 7? Aquí hay un absurdo matemático. El 12 no es menor que el 7, el 12 es mayor que 7. Por lo tanto, los datos que me están dando para la formación de este triángulo son incorrectos. No puede haber un triángulo, no puedo construir un triángulo que tenga las medidas 12, 4 y 3. Por eso es que es tan importante y por eso que lo aclaramos y lo declaramos, que la relación geométrica fundamental me dice a mí si estamos en presencia correcta de la construcción de un triángulo o no. Es fácil, por supuesto, aplicarlo, sencillamente se le aplica a cada lado y estamos observando que atinamos al primero de las observaciones. El 12 es menor que los otros dos lados, por lo tanto no es un triángulo. Deben cumplirse cabalmente cada una de las propuestas de la relación geométrica fundamental. Por supuesto, vámonos de lleno a lo que es el uso del teorema de Pitágoras. Repito, el teorema de Pitágoras es simplemente una relación geométrica que relaciona los tres lados de específicamente un triángulo rectángulo. Si tenemos un triángulo rectángulo, siempre se identifica el triángulo rectángulo en su esquina con un cuadrado, que lo que nos está indicando es que aquí está presente el ángulo de 90. De una vez, si yo quiero practicar y asigno medidas a los lados y dejo alguno sin conocer, el teorema de Pitágoras me va a permitir hallar esa incógnita faltante dentro de mi triángulo. En este caso, si este lado, este cateto mide 7 y este cateto mide 6, yo quiero saber cuánto mide este otro lado. Por supuesto, para poder determinar cuánto mide ese lado faltante al cual le estoy asignando la letra X, vamos a aplicar lo que es el teorema de Pitágoras. Inicialmente debemos identificar quién es la hipotenusa en el triángulo. Evidentemente que para este ejemplo la X es nuestra hipotenusa porque es el que está de frente al ángulo de 90 o simplemente no forma parte del ángulo de 90. Entonces, a partir de lo que es la hipotenusa podemos aclarar o podemos declarar lo que es el teorema de Pitágoras, que dice así: la hipotenusa elevado al cuadrado es igual a la suma de los otros dos lados, también elevados al cuadrado. Sencillamente apliqué el conocimiento del teorema de Pitágoras, por supuesto, a lo que es un triángulo en concreto en particular, donde consigo que tenemos una incógnita. En este caso, para nosotros, esto es una ecuación donde se presenta la búsqueda de una incógnita. Si queremos despejar la incógnita, es decir, quitar lo que nos está estorbando, en este caso el cuadrado o la potencia 2, debemos aplicar a ambos lados, y esto es conocimiento general de despeje de fórmula, debemos aplicar a ambos lados raíz cuadrada, que es el mismo índice que la potencia que estamos tratando de eliminar, y por supuesto al aplicar a ambos lados raíces, estoy eliminando lo que es el cuadrado y va a quedar nuestra incógnita, en este caso, despejada. Nos están planteando que debemos calcular toda esta operación matemática para ver cuánto es el resultado. En este caso 7 al cuadrado, que es 7 por 7, eso es 49. Más, en este caso, 6 al cuadrado es 36, ya que es 6 por 6. Y finalmente, para obtener lo que es el resultado de la raíz de nuestro problema, sumamos ambas cantidades, en este caso nos da 5, en este caso nos da 85, y observamos que el número que nos está dando es una raíz, si ustedes la calculan con, valga la redundancia, con una calculadora, es una raíz que es inexacta. Al ser una raíz inexacta, la respuesta debe quedar planteada tal cual como está. Es parte de lo que debemos conocer y que fue estudiado en tercer año, que es el tratamiento de los números irracionales. Para nosotros no nos interesa por los momentos ahorita obtener el resultado de la raíz, obtener que eso es aproximadamente 9 puntos y algo. Nos interesa es sencillamente saber que la respuesta puede darnos un número irracional, un número que viene dado en raíz. Hay momentos en que estas raíces van a ser, en muchos casos, racionalizadas. Quisiera que investigaran, por supuesto, lo que significa el concepto, o simplificadas. Vamos a comenzar con los ejemplos dados para el teorema de Pitágoras.
En nuestro primer ejemplo nos dan un triángulo rectángulo donde tenemos como dato que el lado más largo lo identificamos como la hipotenusa porque es el que mira de frente al ángulo de 90 grados, y nos están dando uno de los catetos, y uno de los catetos, el otro, forma parte de una incógnita. ¿Qué vamos a hacer para nosotros poder resolver este ejemplo número 1? Hay que aplicar nuestro teorema de Pitágoras. Dice, siempre comenzamos a partir de lo que es la identificación de la hipotenusa. La hipotenusa en este problema es 10, entonces comenzamos. La hipotenusa elevado a la 2 va a ser igual a la suma de los otros dos lados, también elevado a la 2. Por lo tanto, ya hemos nosotros aplicado el teorema, tenemos una ecuación que tiene que ser resuelta. La incógnita está del lado derecho, puede ser despejada, lo único que nos está estorbando es el 4 elevado a la 2, que está sumando y lo vamos a transponer hacia el otro lado restando. Quiere decir que va a quedar el 2 aislado, la x aislada. Del otro lado teníamos el 10 y pasamos a restar el 4. Por supuesto, deberíamos haber visto la x de este lado, pero en igualdad es lo mismo colocarlo a uno o a ambos lados de la igualdad. En este caso, tratar de resolver cuánto vale x. Todavía no hemos despejado lo que es la variable. En este caso, para poder quitar el 2, recuerden, es con raíz cuadrada a ambos lados de la igualdad. Esto elimina el cuadrado que queremos eliminar. Nunca se les ocurre eliminar el cuadrado con esta raíz porque esto está en resta o está en suma y no puede ser eliminado de esa manera. Solamente puede ser eliminado en el momento en que tenga un solo elemento encerrado y elevado a la 2. En este caso nos queda la raíz 10 a la 2, que es 10 por 10. Eso para nosotros es 100. Y 4 elevado a la 2 para nosotros es 16. Sencillo, nos está dando como resultado un número irracional igual a 84. Quiere decir que para nosotros nuestro problema x es igual a raíz de 84. Si la respuesta, porque ya acabamos de resolver lo que es la incógnita del problema, si la respuesta nos da un número irracional que podamos simplificar, se debe simplificar. Y eso lo deben recordar ustedes del temario de tercer año. Dando un breve repaso de lo que es simplificación, para poder simplificar debemos descomponer el número que está presente. En este caso tiene mitad, la mitad es 42, vuelve a tener mitad, la mitad es 21, tiene tercera. Los elementos primos, los factores primos de este número son 2 a la 2 por 3 por 7. Si vemos los factores primos que componen el 84, la única manera de que esto me sirva es que cuando yo lo sustituya por el 84, alguno de ellos tenga un exponente igual a 2 o superior a 2, porque esta es una raíz cuadrada. Y evidentemente sí lo tenemos. Tenemos un 2 elevado a la 2, equivalente a la raíz cuadrada. Por lo tanto, vale la pena hacer la sustitución. Fíjense que lo único que he estado sustituyendo es el 84 por su descomposición. Y este señor que está acá es candidato a ser simplificado extraído fuera de la raíz. Y en este caso, ¿cómo se hace esta extracción? Simplemente dividimos su exponente entre el índice. Tenemos nosotros esa división. Nos da una división exacta. Por lo tanto, va a salir un 2. No me queda ningún 2 dentro del radical. Quiere decir que me está quedando de esta manera. Solamente me está quedando el 3 por el 7. Esa multiplicación sí la podemos ejecutar. Y finalmente la respuesta simplificada y acorde con las matemáticas que nosotros hacemos su tratado es que esto es igual a 2 raíz de 21. Nuestra respuesta ya simplificada, y la debemos simplificar en el caso de que se pueda, como esto, nos está dando 2 raíz de 21. Para poder entender esto, repitan tantas veces como sea posible el video y ustedes se van a dar cuenta que estos procesos van a tener que ser repasados por ustedes en el temario de 9º grado. Lamentándolo mucho, no me puedo detener, sino seguir avanzando con el resto de los ejemplos. Vamos entonces a hacer nuestro segundo ejemplo. Dejamos planteado
finalmente lo que es la respuesta, que en este caso ya simplificada, nos dio 2 raíz de 21. Repito, ya esta es la respuesta acorde. El que quede con la respuesta raíz de 84 no es que esté mal, la respuesta está correcta, pero presentada inadecuadamente como un número irracional en la respuesta final. Esta respuesta, si se puede simplificar, se debe por obligación simplificar. ¿Ok? Aclarado este punto, vamos con nuestro segundo ejemplo. También nos están dando, por supuesto, un triángulo rectángulo. Lo identificamos porque tenemos el cuadradito rojo que identifica su ángulo de 90 grados. Está proponiéndonos que hallemos la variable m, es nuestra incógnita. Recuerden que la letra no implica que va a cambiar el problema, sencillamente identifica lo que es la incógnita dentro del problema. En este caso volvemos a plantear e identificar inicialmente qué es la hipotenusa en el triángulo. Vemos que nuestra hipotenusa es 10 raíz de 3. ¿Por qué es 10 raíz de 3? Es el que está de frente al ángulo de 90, que no forma parte de la esquina perfecta. El lado que no forma parte de la esquina perfecta es nuestra hipotenusa. A partir de él volvemos a aplicar el teorema de Pitágoras. Para este ejemplo, en este caso, la hipotenusa elevado a la 2, como nos dice el teorema, es igual a la suma de los otros dos lados, también elevado a la 2. El que coloque 5 primero o m después, o m primero y 5 después, no implica que estemos realizando más el teorema. Sencillamente, el orden en el que vamos a colocarlo sumando nos va a alterar al final la suma. En este caso, identificamos quién es nuestra incógnita. En este caso, la letra m es la que tenemos que despejar. 5 es lo que nos impide que ella quede sola. Él es el que tenemos que quitar. Si él está sumando, vamos a transponerlo hacia el otro lado de la igualdad, restando. Por lo tanto, la m nuevamente va a quedar, en este caso, despejada. Del otro lado teníamos 10 raíz de 3 elevado a la 2 y estamos transponiendo el 5, que estaba en suma, lo estamos transponiendo hacia el otro lado en resta. Por supuesto, el despeje no está completo hasta que no quitemos el cuadrado. Recuerden aplicar raíz a ambos lados de la igualdad. ¿Ok? En este caso elimina nuestro cuadrado. Repito, ya les dije que este cuadrado no puede ser eliminado, ninguno de los dos, porque ya esto es un binomio o un elemento que está en recta y su disposición es diferente a que sea un elemento único. En este caso procedemos a resolver lo que está dentro del radical. Cada elemento por separado tenemos que calcular el cuadrado. Esto es un elemento compuesto. 10 raíz de 3 son dos elementos que forman un solo número. Cada uno de ellos va a estar elevado al cuadrado y están en multiplicación. Por lo tanto, 10 al cuadrado, que es 10 por 10, eso me va a dar 100. Su resultado va a estar multiplicado por raíz de 3 al cuadrado. Y raíz de 3 al cuadrado, elimino la raíz y me va a quedar el 3. Ambos elementos fueron elevados al cuadrado. En el caso del 5, el 5 elevado al cuadrado, 5 por 5 me va a dar 25. Y finalmente, por supuesto, ya teniendo la respuesta, hacemos la multiplicación. 5 por 5 me va a dar 25. Y finalmente, por supuesto, ya teniendo la respuesta, hacemos la multiplicación. Antes de la recta, 100 por 3 me da 300. Y 300 menos 25 me va a dar 200. Si el elemento es una raíz exacta, podemos calcularla a través de la calculadora. Sin embargo, si no se puede, vamos a hacer de 275 sería 5 a la 2 por 11. Si en los factores tengo alguno que tenga un exponente igual a 2, como en efecto lo tenemos, entonces es claro que tenemos que sí se puede realizar el proceso de simplificación. Se sustituye por sus factores primos, en este caso 5 a la 2 por 11, y finalmente volvemos a hacer lo mismo que hicimos en el ejercicio anterior, un proceso de simplificación donde simplemente se divide el candidato a salir, que es este que está elevado a la 2, entre este 2, y me va a dar una división casualmente exacta.
donde el cociente me dice la cantidad del elemento que va a salir un 5. Quiere decir, sale un 5 fuera del radical, no me está quedando ningún 5 dentro del radical y me queda el 11 que no fue candidato a salir. Por supuesto, la simplificación de nuestro problema tiene que realizarse de manera obligatoria si es que se puede. Si nos hubiesen dado 3 factores primos que en ninguno obtengo yo un exponente al cuadrado, entonces no vale la pena hacer la simplificación, no se puede realizar y el elemento termina donde está la respuesta del elemento irracional. Pero si se puede hacer, como en efecto lo pudimos hacer, la respuesta tiene que darnos simplificada. Para nosotros, el video, vamos a tomar la declaración de que el n para nosotros va a ser igual a 5 raíz de 11. Ya esto para nosotros es una respuesta adecuada matemáticamente, ya está simplificada y podemos nosotros ya dar razón de lo que nos están solicitando en nuestro problema. En este caso, 5 raíz de 11. Por espacio lo estoy borrando, pero debería estar todo el proceso cuando ustedes vayan a realizar el ejercicio. Por último, tenemos otro problema donde podemos aplicar el teorema de Pitágoras, ya que tenemos 3 lados del triángulo rectángulo, 2 que son conocidos y 1 desconocido. Evidentemente, tenemos que aplicar nuestro teorema. Siempre partimos a partir de la hipotenusa de nuestro triángulo. En este caso identificamos que es la Y porque es el que está de frente al ángulo de 90. No forma parte de la esquina perfecta. Para nosotros, esto es la hipotenusa. Por lo tanto, a partir de ese hecho, la hipotenusa elevado a la 2 va a ser igual a la suma de los otros dos lados, también elevados a la 2. Por supuesto, aquí ya está despejada la Y, porque la hipotenusa es la incógnita. Lo único que tenemos que practicar, raíz a ambos lados para terminar de realizar el despeje. La Y va a quedar despejada y de este lado nos está quedando un radical donde hay ciertas operaciones que hay que cumplir. Raíz de 12 elevado a la 2, sabemos que aquí hay una eliminación de raíz, me está quedando 12. Y en este caso, un elemento que es compuesto tanto por 7 como por raíz de 2 en multiplicación, ambos elementos van a quedar elevados a la 2. 7 elevado a la 2 es 7 por 7, para nosotros es 49, que va a multiplicar a raíz de 2 elevado a la 2, que nos va a estar dando 2. Por supuesto, realizando la operación concreta, 49 por 2 me da 98, 98 y 2, 100, 110 me está dando la respuesta de nuestro problema. Evidentemente, voy a dejar la respuesta de esta forma. Ustedes averiguarán por qué no se puede simplificar y eso tiene que ver con la descomposición del número. Si observan la descomposición del número, 2 me va a dar 55, 5, 11, 11, 1. Ninguno de los elementos se repite, entonces por lo tanto la raíz no puede ser simplificada porque no contiene ningún elemento con un exponente igual o superior a la raíz. Creo que con esto sentamos la base de lo que es la utilización del teorema de Pitágoras para la realización de problemas con triángulos rectángulos. Nos vemos para el próximo video.